Elasticidad lineal. Este módulo es el primero del grupo de módulos de elastoplasticidad perfecta. La elasticidad lineal es un componente esencial de los modelos más simples de elastoplasticidad perfecta que se usan con geomateriales. La idea de la elasticidad lineal isotrópica es que el material tiene un comportamiento elástico reversible para cualquier tensión aplicada. Todo es lineal, entonces podemos definir el módulo de Young como el cociente entre el incremento de tensión para un dado incremento de deformación, que como el material es lineal es igual al cociente entre la tensión actuante en un determinado punto y la deformación elástica en el mismo punto. El coeficiente de Poisson se mide como la relación entre el cambio de deformación lateral y el cambio de deformación axial en una, por ejemplo, barra traccionada, que otra vez para el caso de elasticidad lineal, el cociente de los incrementos es igual al cociente entre la deformación axial y la deformación lateral y la axial en cualquier punto del sistema. Podemos definir también la energía elástica almacenada, que para el caso más simple, en que solo actúa una componente de tensión, por ejemplo de una barra de tracción, es un medio de sigma por epsilon, que es el área bajo esta curva, bajo esta recta, este triángulo, y que también podemos calcular con un medio de epsilon por módulo de Young, E por epsilon otra vez. La elasticidad lineal isotrópica se extiende a problemas que no son tan simples como una barra de tracción y cambia la ecuación, la fórmula cambia desde una fórmula escalar como esta, sigma igual a E por epsilon, a una fórmula tensorial en la cual el tensor sigma se calcula como un coeficiente de rigidez volumétrica por la deformación volumétrica en componentes o notación tensorial, más 2G por la deformación deviatórica también en componentes o en notación tensorial. Para el caso de deformación plana, que es un caso muy frecuente en los problemas de geomecánicos, existen solo 4 componentes del tensor de tensiones y 4 componentes del tensor de deformaciones. En notación matricial queda esta ecuación en la que hemos agregado este término que son las tensiones iniciales. Por la existencia de las tensiones iniciales, aún la elasticidad lineal pasa a ser un problema no lineal, porque al haber tensiones iniciales, dos incrementos de deformación sucesivos producen un resultado que es diferente a la suma de la acción independiente de cada uno de los dos incrementos de deformación. Cuando tenemos tensiones iniciales, la elasticidad lineal isotrópica trae problemas no lineales. Restricciones en los parámetros elásticos. El trabajo de deformación debe ser positivo, o sea, el incremento de deformación sigma por el incremento de epsilon se hacen las cuentas y de aquí resulta que como esto debe valer para todo epsilon, el coeficiente de rigidez volumétrica y el coeficiente o módulo de rigidez al corte deben ser ambos mayores que 0. Las relaciones entre parámetros elásticos hay muchas, estas son las más empleadas. Si aplicamos estas restricciones a través de estas relaciones, nos queda que el módulo de Young debe ser mayor que 0 y el coeficiente de Poisson debe estar entre menos 1 y 0,50. En geotecnia usamos estos invariantes de tensiones con mucha frecuencia. Q, sigma 3 menos sigma 1, epsilon Q, que es el complemento energético de Q, después P, presión media. Según las relaciones de la teoría de elasticidad, Q es 3G por epsilon Q, donde epsilon Q es EA sobre 1V2 mu, esto es epsilon A, o sea, deformación axial. Todo esto son fórmulas simples que se emplean mucho cuando se hace interpretación de resultados de ensayos, por ejemplo, de ensayos triaxiales. Una trayectoria de tensión muy común en geotecnia es una trayectoria de tensión en la cual una muestra o un elemento dentro de una malla tiene una deformación vertical con deformación lateral restringida, típico de los depósitos
naturales de suelos que tienen superficie horizontal. Esa se llama trayectoria edométrica, en la que está impuesto que épsilon horizontal es 0. En un material elástico sometido a una trayectoria edométrica tiene una relación entre el incremento de tensión horizontal y vertical, que es igual a 1, bueno, ese salto para atrás, es igual a nu sobre 1 menos nu, y eso es igual a 3K menos 2G sobre 3K más 4G. Esta es una fórmula que se emplea mucho. Después tenemos la elasticidad lineal anisotrópica. En el dibujo hay un árbol que muestra la idea según la cual tenemos una dirección radial, una dirección circunferencial y una dirección axial que es normal al plano del dibujo. Cuando tenemos un material isotrópico, las propiedades elásticas, módulo de Young y de Poisson por ejemplo, son iguales en todas direcciones, pero si los materiales son ortotrópicos podemos distinguir tres direcciones en las que claramente hay un comportamiento diferente, digamos en cuanto a las propiedades mecánicas. Esto es muy común en suelos y rocas. Aquí tenemos del manual de Plaxis una implementación muy simple y común y corriente que muestra que podemos definir un módulo de Young, por ejemplo, en la dirección de la estratificación, un módulo de Young en la dirección normal a la estratificación. Este típicamente va a ser menor porque incluye la deformación de los planos de debilidad, y entonces podemos definir este operador elástico de manera que la tensión es igual a este operador elástico por la deformación más la tensión inicial que esté actuando en el sistema. Este modelo requiere 5 parámetros elásticos: módulo de Young dirección 1, dirección 2, módulo de corte entre 1 y 2 coeficientes de Poisson asociados a la deformación en el plano y transversal al plano de estratificación. Los problemas elásticos en geotecnia son muy pocos. Se usa mucho los modelos de elasticidad para hacer análisis iniciales de estados tensionales y como componente elástica de modelos elastoplásticos en los que la plasticidad domina. Los modelos puramente elásticos se pueden usar solamente cuando el suelo está lejos de la falla. Por ejemplo, propagación de ondas mecánicas, asentamiento de fundaciones con cargas de servicio, vibraciones de máquinas, carga lateral en pilotes muy lejos de la carga última, tensiones alrededor de túneles. Y la teoría de elasticidad se usa con mucha frecuencia en la minería subterránea a gran escala. Acá podemos ver una aplicación de método de valores de contorno que vamos a hablar de él dentro de algunos módulos, en el cual para una geometría subterránea muy compleja se asume el comportamiento elástico de todo el macizo rocoso y se determina el estado de tensiones inducido por la excavación de todas estas labores subterráneas. Esto, por supuesto, permite calcular groseramente un estado de tensiones en la zona. Luego, cuando se quiere conocer cuál es el comportamiento del material en un determinado punto cerca de alguna de las labores, se complementa el análisis elástico de gran escala con modelos elastoplásticos a escala local para resolver las tensiones alrededor de las labores.